Hola, aquí estamos nuevamente con un café con raíces con aroma a Torá. Hemos estado viendo, ¿cierto?, la Parashá Bayes Shev. Hoy nos corresponde la Aliyá 4 que la encontramos en Génesis 38 del 1 al 30. Siempre les recomendamos que puedan leer bien el relato porque hay mucha riqueza en esta palabra. Pero antes vamos a orar, ¿ya? Los invito a que me acompañen en esta oración. Padre amado y bendito Señor Rey, Creador del universo, a ti te exaltamos, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Gracias por poder compartirla, Señor. Gracias por cada persona que puede ver estos videos, Señor. Esperamos que sus vidas, Señor, sean bendecidas, así como han sido las nuestras. Rogamos, Señor, en esta hora también misericordia por Israel. Padre bendito, Señor, que tu paz y tu amor esté sobre tu pueblo. En el nombre del Mesías, Yeshua. Amén. Bueno, hemos visto cómo la atención de este relato ha cambiado desde los patriarcas a José. Estudiando a José podemos aprender más sobre el Mesías, cómo se va a llevar a cabo su plan de salvación, de liberación y de redención a través de nuestro Mesías, Yeshua. En el capítulo 38 el enfoque se coloca sobre Judá, quien también tiene una implicancia mesiánica, porque el Mesías viene justamente del linaje de Judá. Recordemos que Rubén, el primogénito de Jacob, fue desechado. ¿Por qué? Porque él conoció a Bilhá, la mujer de su padre. Por esta razón fue desechado como primogénito. Y Simeón y Leví también fueron desechados porque ellos mancharon sus manos con sangre por el episodio que vimos con Dina. Ahora tenemos a Judá, que es el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea. Por otro lado tenemos a José, quien su padre le da una túnica de colores y esto provoca mucha envidia de parte de sus hermanos. La túnica de colores, entre otras cosas, vimos que representa gobierno. Esto genera una rivalidad entre Judá y José. Y esta rivalidad dura hasta el día de hoy. Sabemos, ¿cierto?, que el reino de Dios o el reino de Israel se dividió en dos casas. Por un lado tenemos el reino del norte, ¿verdad?, conocido también como la casa de Efraín, y tenemos el reino del sur, conocido como la casa de Judá. Aquí están representados estos dos hijos de Jacob. En Isaías 11:13 nos habla de esto justamente, y dice: y se dispara la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Esta profecía podemos ver que está en curso, porque Dios en este tiempo está haciendo caer un velo, ¿cierto?, sobre la casa de Efraín o la casa de José, y también sobre la casa de Judá. Veamos ahora qué sucede con Tamar y con Judá. El relato bíblico nos dice que Judá se apartó de sus hermanos. La palabra se apartó en hebreo es bayardé, que significa descendió. Esto quiere decir que Judá descendió espiritualmente. Podemos ver también en otras porciones bíblicas que nos hablan de subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se considera que el subir a Jerusalén te eleva espiritualmente, ¿ya? Y aquí vemos lo contrario con Judá. Él descendió espiritualmente. Bueno, y el relato continúa y dice que se fue a Adulá, en Canaán, donde allí, en ese lugar, descendió físicamente y espiritualmente. Y se fue a un varón llamado Hirá. Claramente este varón no está en pacto, es un cananeo. Y Judá se fija en la hija de este hombre, desobedeciendo la instrucción de Dios que recibió a través de su familia de no tomar mujeres de los cananeos. Hizo lo contrario a lo que hizo Abraham, Isaac y Jacob, que ellos fueron obedientes con esta instrucción. De esta unión nacen 3 hijos, Onán y Chelá. Y sabemos que los nombres en hebreo nos hablan de fama, de autoridad
y de propósito. Er significa vigilante, Onán significa fuerte y Shelah o Selah significa petición. Cuando la hija de Súa concibió a Shelah, estaba en un lugar que se llama Kesiv. Digamos, el significado de este nombre significa falsificado o mentira. Judá descendió espiritualmente, tomó una mujer cananea y se fue a vivir a un lugar que significa falso, mentira, engaño. Y vemos cómo esto tuvo influencia en su vida. En el versículo 6 en adelante dice: después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. No pudo dar hijos, ¿ya? No tuvo descendencia, no pudo ser hijo de la promesa, por ser un hijo de Cananea y porque fue malo ante los ojos de Dios. Ninguno de los hijos de Judá puede llevar la línea del pacto, porque son sangre de cananeo y porque vivían en maldad. Lo que pasó aquí nos revela que no podemos ser hijos del Eterno y separados de Él y de su voluntad. Si somos hijos, debemos obedecer. En el versículo 8 nos dice que entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósala, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que él hacía. A él también le fue quitada la vida. Aquí lo vemos, en este relato se destaca una ley de las Escrituras, que se conoce como la ley del levirato. La encontramos en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Es una ley de protección para la viuda, porque una viuda sin hijos estaba condenada a la miseria. Y para que el nombre del esposo no fuera cortado de Israel, debía algún miembro de la familia tomar por esposa a esta viuda y entregarle así una descendencia. Es tan importante que en Israel siempre se nombraba, ¿cierto? Ben, que quiere decir hijo de. La ley aún no ha sido escrita, no ha sido entregada, sino que va a ser escrita hasta unos 300, 400 años después. Pero Judá está cumpliendo con esta ley, porque la ley de Jehová, dice su palabra, es eterna, ¿verdad? Que permanece para siempre. Y esta ley siempre ha estado. Esta Torá, estas instrucciones, siempre han estado. Así lo vemos con Abel. Abel conocía el sistema sacrificial. Noé, por ejemplo, conocía la importancia entre los animales limpios e inmundos. Abraham guardó los mandamientos, los estatutos y los preceptos, que aún no estaban escritos. Judá entonces conoce la ley de protección a las viudas y quiere proteger su linaje. Vemos entonces que Onán tampoco era bueno y Dios le quitó la vida. Seguimos con el relato. Dice: y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, para que crezca Selah, su tercer hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, su esposa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hirá el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas.
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Onán tenía que darle un hijo a su hermano, el que había fallecido. Por egoísta es juzgado y dice la palabra, ¿cierto?, que la paga del pecado es muerte. Y esto es lo que le aconteció a Onán. Judá la manda a casa de sus padres, como deshaciéndose del problema, ¿verdad? Diciéndole que hasta que Sela creciera. Pero en realidad Judá no pensaba darle a su tercer hijo por temor a que éste muriera también. Ahora Judá queda viudo y para consolarse sube a Timná. Judá está destinando a Tamar a quedarse sola, pobre y en soledad, sin hijo, sin marido, sin descendencia. Judá pensó que el problema era Tamar y por eso no le quiso dar a su hijo pequeño. No asumía que el problema era su desobediencia. Tamar supo que estaba cerca a su suegro y dice que se quitó su ropa de viudez y se puso ropa de prostituta. En el versículo 15 en adelante leemos: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio. Y se allegó a ella y ella concibió de él. Tamar decide pararse en el camino y ponerse un velo, que era la costumbre de las prostitutas, por vergüenza. Judá, que ya había descendido muy bajo espiritualmente, la toma como prostituta. Inmediatamente Tamar fija un precio. Judá ofrece un cabrito. Es curioso, ¿verdad?, que José, también con José, él tomó un cabrito, ¿verdad?, para teñir la túnica de su hermano de sangre. Y ahora vuelve a ofrecer un cabrito para Tamar. Esto tiene muchas implicancias proféticas. Bueno, y Tamar pide 3 cosas en garantía. El sello. El sello es un anillo. ¿Qué representa un anillo en esos tiempos? Era la marca de negocio con que se cerraban los tratos. También era la firma de la familia de Judá, era lo que los distinguía. También le pide un cordón. Este cordón representa el manto de oración, en que los bordones tenían zip, que representan los mandamientos del Señor, ¿verdad? Que son como hilos que son anudados y que cada nudo representa un libro de la Torá. Todo esto representan los mandamientos. Y también le pide el báculo. ¿Qué representa el báculo? ¿Qué representa el bastón? Es un bastón de autoridad. El cetro que representa la tribu de Judá. Aquí hay algo que destacar. ¿Por qué no podía seguir la línea familiar a través de los hijos de Judá? Que Judá tuvo con su primera esposa, ya lo vimos, porque era cananea. ¿Y por qué con Tamar sí? Los escritos históricos señalan que Tamar era descendiente de Sem, o sea, era una semita. Hay muchos libros históricos, ¿verdad? Pero aquí vamos a señalar uno que aparece señalado en la Biblia. Por esto tiene como respaldo, porque no aparece una vez, sino que aparece algunas otras veces. En 1 Samuel 1:18
Dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Este libro de Jaser también ustedes, si pueden, consíganlo y lo pueden leer porque hay muchos datos históricos. Aquí hace mención del libro de Jaser. Este es un libro muy fidedigno de historia. En el capítulo 45 hace mención sobre Tamar. Dice, y en aquel tiempo Judá fue a la casa de Sem y tomó a Tamar, la hija de Elam, hijo de Sem, por esposa para su primogénito Ger. Esto quedó registrado en este libro de historia. Y aquí en este relato, ¿verdad? Todo empieza ahora a complicarse. Y Judá, vamos a seguir el relato en el versículo 20, dice, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese las prendas de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, aquí Judá se quiere lavar las manos. Judá envía lo que había prometido, pero no encuentra a la mujer. Y dice que se quede entonces con esas cosas. No le da mayor importancia. En el versículo 24 dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Súper fuerte. La palabra fornicación en hebreo es sanum, que quiere decir prostitución. Y la raíz de esta palabra es sanaj. Se traduce como adulterar, como infiel o ramera. También se puede asociar a desenfreno. Y el carácter de Judá habla mucho de estos conceptos. Y Judá se atrevió a señalar a Tamar y no ver su propio pecado. Y además pide que la quemen. Esta es la máxima pena que se le daba a una persona que había sido apartada para uso honroso. En Levítico 2:9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Esto es súper importante de destacar, porque vemos que si una mujer fornicaba, ¿qué pasaba? Que ella debía casarse con ese varón y ese varón estaba obligado a permanecer siempre a su lado. Ahora, si había una evidencia de adulterio, los adúlteros debían ser apiedrados. Pero si la que fornicaba era la hija de un sacerdote o de un sumo sacerdote, la pena era ser quemada al fuego. En Isaías 66 y en Apocalipsis dice que los que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la novia, ¿con quién se va a casar? ¿Con quién va a contraer matrimonio? Con el sumo sacerdote, ¿verdad? Con Yeshua. Si la hija del sumo sacerdote decide vivir en adulterio o en fornicación espiritual, entonces la pena es de ser purificada en fuego. La ley de Dios nos explica todas estas cosas, por eso es tan importante el estudio de la Torá, de estos 5 primeros libros, porque ahora estamos aprendiendo y cuando leemos entonces tenemos mayor entendimiento y la lectura tiene sentido, ¿verdad? Ahora sabemos por qué a Tamar la querían quemar. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia de Sem. Venía de una descendencia del sacerdote Melquisedec. A Tamar se le está aplicando entonces, ¿cierto?, esta pena de hija de sumo sacerdote, porque Judá siente que la deshonra es terrible para su familia. Es interesante que
el sacerdocio vendría por la casa de Leví. Sabemos, ¿cierto?, que Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero nuestro Mesías, que viene de la casa de Judá, se convertiría en sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, que este es un sacerdocio eterno. Aquí hay una sombra de todo esto que Judá no alcanzó a percibir, la implicancia de su descendencia. Yo creo que el día en que venga, ¿cierto?, el Mesías, y dice que los muertos serán resucitados en Cristo, ahí Judá va recién a darse cuenta de hasta dónde llegó su descendencia, porque él esto no lo vio ni lo sospechó. Bueno, ¿y qué hace Tamar? Salva su vida presentando las cosas que había solicitado a Judá. Y Judá debe reconocer que Tamar es más justa que él, porque él no le había dado a su hijo Selá y la había condenado a las consecuencias de su viudez, quitándole la posibilidad de casarse y de tener hijos. ¿Cuál fue el origen del pecado de Judá? Todo partió cuando él tomó por esposa a una cananea, porque en toda esta historia Dios está protegiendo su linaje, la descendencia de los futuros reyes de Israel. Judá estaba cegado por su pecado y no podía ver esto. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos cegamos con nuestro pecado y no podemos ver más allá. Es por esto que necesitamos conocer la palabra de Dios, ser obediente a su palabra y cumplir con la voluntad del Padre. En esta relación de Tamar con Judá, su suegro, nacen gemelos. Esto habla de que Dios bendijo a Tamar. Sus hijos son Fares y Zará. Fares significa brecha, y esto es muy importante. En Ruth 4, del 18 al 22, está escrito: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Aquí ya empiezan a haber personajes más conocidos. Y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y aquí, ¿cierto?, Boz está conectado con Ruth, la moabita, una gentil, que le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo mismo que decimos nosotros, ¿verdad?, a nuestro Padre cuando nos rendimos a sus pies. ¿Y qué hizo Dios con Ruth? La hizo parte de su pueblo. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos hace parte de su pueblo. Y vemos cómo a través de esta moabita, de esta mujer gentil, nace el rey David, y a través del rey David llegamos hasta el linaje de nuestro Mesías, de Yeshua. En Miqueas 2:13 dice: subirá el que abre brecha delante de ellos, y abrirán brecha y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Esto tiene mucha relación con lo que dice en Efesios 2:14. El Mesías vino para abrir brecha en el muro de separación entre el judío y el gentil, para que la salvación llegue a todos. Imagínense qué implicancia mesiánica tiene todo este relato. Los caminos del Eterno no son fáciles de entender, porque Él toma en cuenta incluso las malas decisiones e incluso los pecados de los hombres para llevar a cabo sus planes. Tamar fue inocente porque era necesario que ella tuviera descendencia. Judá cometió el pecado y tuvo que pagar con la vida de sus hijos, ¿verdad? Y Dios sí o sí va a cumplir sus planes y sus propósitos, porque el Mesías debía nacer por la línea de Judá, porque así lo vimos, ¿cierto?, que Judá tomó el lugar de primogénito por la línea de Lea y José por la línea de Raquel. Y todo esto tiene
muchas más implicancias proféticas que las vamos uniendo de aliyá en aliyá. Cada día está más interesante. Los invito a que puedan seguir con nosotros mañana, que viene otra aliyá, también cierto, muy interesante. Que el Señor les bendiga y sigan disfrutando de un café con raíces, con aroma a Torá.